Hola a todos, ¿cómo andan? Nueva semana, nuevos trabajos, mejor dicho, una continuación en una nueva etapa de este trabajo que estamos haciendo en cuarentena. Estamos adelantando algunos pequeños trabajos, en este caso finalizando lo que es la parte, digamos, de torneado convencional o con el plato de tres mordazas, y vamos a proceder ahora a realizar todo lo que es el proceso o casi todo el proceso de lo que es el torneado y roscado del eje de acero 4140 de diámetro 62 milímetros y 648 milímetros de largo. Acá lo que estamos haciendo es preparando el torno, quitando todo el líquido refrigerante, como ahí pueden ver, mediante el accionamiento de la bomba lubricante. Lo que se está saliendo primero es el líquido refrigerante, que es lo que a veces les vengo comentando en estos últimos trabajos, que este torno Wing, a pesar de ser un buen torno, lo que tiene es esa pequeña falla, pequeña e importante falla de que el líquido refrigerante se almacena dentro de los tubos de lubricación de los conductos. Ahí estamos colocando el cono de usillo, para eso lo limpiamos bien, quitamos todo lo que es grasas, aceites con el cual lo embalamos para que no se oxide. Ahí colocamos un poco de antidesengrasante también para colocar el punto fijo. Ese punto fijo es uno original, digamos, que trajo el torno trajo dos. Colocamos el plato de arrastre también, y ahí vamos a preparar ahora todo lo que es digamos un punto giratorio también, que está en buen estado, es nuevo, digamos, prácticamente nuevo. Colocamos el perro de arrastre en una punta y vamos a empezar, como empezamos el torneado anterior, por la punta, digamos, donde va alojada la polea. Desde ese lado, desde esa punta, arranco con las medidas. Ahora vamos a chequear un poquito el descentramiento que me ha quedado por el tema de usar el plato convencional. Ahí vamos a ver un poquito, llega a unas 8 centésimas, creo que era, si mal no recuerdo. Le regulamos, lo ponemos en cero, ahí está. Sí, unas 8 centésimas prácticamente es lo que tiene de descentramiento, digamos, al emplear el plato de tres mordazas. Ahí se ve, 8 centésimas, digamos, un pequeño salto, no mucho, pero a ver, el tema es siempre tratar de realizar bien las cosas. Quizás para el uso que va a tener esta máquina no es tan relevante, ¿no? Pero bueno, lo ideal siempre es tornear entre puntas para que ese pequeñísimo error no influya, digamos, en el funcionamiento. Hay que tener la costumbre siempre de tratar de llevar un poquito más o al límite lo que es el torneado, o tratar de llevar al límite las tolerancias de uno, ¿no? Dentro de lo que se pueda. No es lo mismo tornear un torno chico que en un torno de esta capacidad, pero digamos, el ir buscando o hilando fino cada vez el torneado. Ahí lo que vamos a hacer es el diámetro de 62 milímetros, lo vamos a llevar a la medida, torneando pequeñísimas pasaditas a un avance de 0,07 milímetros por minuto, un avance, digamos, intermedio. Ahí se lo puede ver por el tipo de viruta, será una viruta alargada, pero sin embargo el torneado queda con una buena superficie, que es lo que importa para tener un buen apoyo de la luneta, y sobre todo no vibra. ¿Sí? A veces es posible realizar este trabajo. En caso que no se pueda realizar ese trabajo, hay que hilar más fino, digamos, con el primer centrado, digamos, hacerlo en un plato de cuatro mordazas, centrar bien, centrar la luneta, los apoyos de la luneta, y después realizar este trabajo. Ahí vamos a ver, digamos, cómo ha quedado. Creo que ha quedado, digamos, queda en cero, tiene un pequeño saltito, ahí se puede ver, pero era más por, digamos, unas virutitas que quedaron digamos, en el material, debido a que el inserto que estaba usando en ese momento, el TNMG, ya estaba un poquito mellado el filo. Pero en la parte donde vamos a realizar el apoyo de la luneta, le vamos a dar una pequeñísima pulidita y ya lo tenemos hecho. Entonces ahora la ventaja de usar entre puntas es que uno puede sacar, quitar y poner el material sin que por eso se produzcan algunos cambios relevantes en lo que es el centrado. Ahí vamos a hacer, digamos, la regulación de los apoyos, giramos el plato y cuando vemos que el rodamiento empieza a girar, lo tenemos ahí, lo tensamos un poquito más, le damos un poquitito de presión, ¿sí? A los tres apoyos para que apoyen un poquito más verdaderamente, digamos, y le ponemos un poquito de aceite. El aceite es para que no ruede, digamos, la cubeta del rodamiento, o sea, un material duro sobre un material relativamente blando como es el acero 4140. Y ahí empezamos la pasada. Esta es, digamos, la parte posterior del eje, la parte de atrás del eje, donde va, digamos, las dos caras para lograr el ajuste del paquete completo, ya sean portas circulares y
piñón, mejor dicho, polea, todo apretar. Ahí estamos ya llegando casi al torneado de lo que es el apoyo. Colocamos justamente un poquito el papel de juntas que tenemos preparado para distintos diámetros. En este caso era un diámetro de 60, pero se puede colocar fácilmente, digamos, se lo puede llegar a forzar un poquito el papel para juntas para evitar que las virutitas pequeñas, en este caso, se puedan colocar entre, digamos, entre el material y el apoyo de la luneta, y eso ocasiona algún problema. Después lo vamos a ver quizás un poquito más en detalle más adelante. Ya que estamos torneando la parte más larga del eje, esta es la parte digamos, donde van las circulares, separadores, y el primer separador que aprieta el primer conjunto de dos rodamientos 6210. En esta parte estamos torneando nuevamente con el TNMG de radio 04 a unas 675 revoluciones, como vimos hace unos momentos atrás. Como pueden ver, la terminación es bastante bien, bastante linda. Lo importante es siempre que quede concéntrico y con la medida lo más, digamos, perfecta posible en este caso. ¿Por qué? Porque de esa forma los separadores, las circulares, todo lo que vaya colocado luego arriba de esta parte, lo haces un poquitito más grande, unas 7 centésimas más grande al diámetro, 40,07, hasta una décima puedes hacerlo un poquito más grande, cosa que se deslicen suavemente, ¿sí? Ahí tenemos nuestro probador de la rosca izquierda. Ahí ya lo tenemos hecho a la rosca, una rosca de 12 hilos. Y ahora vamos a colocar el segundo material. La rosca es una rosca paso, digamos, en pulgada, en hilos por pulgada, sin ningún problema, de 12 hilos. Una rosca, digamos, que se trata de hacer siempre lo más justita posible, que quede sin los huelgos o, digamos, con un movimiento o un juego interno, mejor dicho, muy grande, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de limpieza en el torno, siempre es conveniente para un buen apoyo de la luneta, sobre todo, que no haya virutas ni nada por el estilo. Y volvemos a colocar el ángulo. Me gusta hacer el torneado con el charriot inclinado, las roscas, así que tengo que volver a colocar el charriot en el ángulo de casi 3 grados, 2,8 grados me da más o menos la inclinación del charriot para hacer las pasadas finitas, digamos. Ajustamos el perro y ahí vamos a girar nuevamente el eje para dejarles un poquito en constancia, que ahí queda más o menos nuevamente un poquitito más, en este caso unas 9 centésimas, quedó más o menos descentrado, un salto que queda, digamos, en el material por haber empleado el plato de 3 mordazas. Hacemos un poquito de nuevamente limpieza, relubricamos también la bancada un poquito más para quitar lo que pueda quedar de líquido refrigerante. A veces los fines de semana me gusta dejarle un par de, digamos, de darle un par de acciones a la bomba lubricante, entonces durante el fin de semana queda con aceite, digamos, todos los conductos, y de esa forma va alargando de a poquito lo que es el líquido refrigerante, que a veces queda en lo más arriba, digamos, del depósito de aceite. En estos momentos no es el caso, pero quiero evitar ese tipo de problemas. Ahí se puede ver un poquito el detalle de que quedaba una pequeña mancha en lo que es el torneado de la primera apoyo o del apoyo de las lunetas. Ahí vamos a verificar cómo nos ha quedado, digamos, este material torneado. Creo que este me ha quedado bastante bien, ya que ya habíamos cambiado el inserto TNMG de radio 04, le cambiamos el filo y vamos a ver un poquito cómo ha quedado. Pequeñísimo, pequeñísimo, nada, apenas más creo que lo voy a atribuir digamos, a alguna imperfección en la superficie, pero básicamente ni se mueve el eje, así que bastante bien, bastante confiable, digamos, para realizar la regulación de las lunetas. La luneta en este caso, como les dije, ahí estamos por ver, giramos el material, y vamos girando y vamos aproximando. Cuando vemos que el apoyo entra a girar a penitas, ahí paramos y le damos un toquecito más, muy pequeña cosa
digamos, para que tenga un real apoyo. Siempre es importante tener en cuenta la salud de los rodamientos, ¿sí? Lo más nuevo posible. Si uno siempre antes de colocarlos, antes de regular la luneta, verificar que no haya juegos internos muy excesivos por el uso, ¿no?, de un rodamiento, y es preferible cambiarlos, porque si no entra a copiar el pequeño salto, el pequeño, digamos, desajuste interno del rodamiento, lo entra a trasladar al movimiento o al eje que está sosteniendo en este caso. Entonces te quedan algunas superficies o algunos puntos como con unas pequeñas vetas, y esas vetas son imperfecciones y te queda como, digamos, como poligonal, digamos, el material, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora vamos a mirar un poquito, hacer algunas consideraciones mientras hacemos el trabajo, y ahí estamos llegándolo al tope de las medidas. Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos en el torno haciendo este trabajito, que son unos ejes para esta máquina que es parecida a esta. Va a ser algo similar, un poquito más ancho, de más diámetro el eje, debido a que esto va a ser un poquito más, digamos, va a cargar un poco más de cantidad de separadores, va a ser para más cortes. Estamos acá torneando este pedazo de unos 650 milímetros de acero 4140, que primero lo que hicimos fue aproximar todas las medidas, dejarlas de las medidas definitivas. Por ejemplo, ahí es 45 milímetros, lo dejamos a 46. Todas las medidas de diámetro 1 milímetro más largo. Las medidas de los topes también, ahí como pueden ver está aproximado el tope, luego se le hace el empalme suave, como es recomendable para este tipo de ejes. Primero lo mecanizamos, bueno, mejor dicho, ahora lo estamos mecanizando a 650 revoluciones, un avance de 27 milímetros más o menos por minuto, un avance lento, métrico. Tiene el avance en pulgada, pero es un poco más rápido y queda sobre todo un poco rayado, no me gusta mucho la terminación. Estamos empleando un inserto TNMG de radio 0,4 con pasada fina, más o menos de unas 3 décimas, y luego lo vamos reduciendo hasta 1 décima o 1 décima, 1,2 décimas, más o menos, dependiendo de la medida, ¿no? Ahí ya vamos llegando a la medida. .45-7, así que estamos bien. Como les decía, este no es un trabajo de apuro, sino que estamos haciendo de a poquito, empleando este tiempo en cuarentena para adelantar estos trabajos. Estos ejes llevan su tiempo, sobre todo porque es acero 4140, hay que tener cierto cuidado al maquinarlo, dejarle tiempo para que, digamos, des tensiones sobre todo. Como les mostré hace un minutito, quedó más o menos casi unas 8 centésimas, digamos, de descentramiento, que a veces sucede cuando uno lo trabaja en el plato. Entonces siempre vuelvo, le dejo ese margen, esa tolerancia, lo traigo otra vez al torno, ya colocándolo entre puntas, con el cono de lucillo, un punto rectificado, y de esa forma nos aseguramos de que esto va a quedar lo más concéntrico posible, ya que las vibraciones en estas máquinas principalmente vienen de lo que es el eje portante de las sierras circulares. Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Como les decía, 650 revoluciones, un avance, se diría, dentro de los intermedios, rápido, ¿sí? Con un avance lento para que quede un buen acabado superficial, que quede suave sobre todo.
Lo que sí vamos a dejar aproximados son los dos asientos de rodamiento, que son 6210, rodamientos C3, o sea que son rodamientos que hay que dejarle un poquito más de tolerancia, que entra un poquito más suave. Así que eso vamos a dejarlo como dejamos este otro de acá. Este es el otro eje. Este de acá tiene 50 milímetros, 02 o 2 centésimas de más le dejamos, así después lo vamos a ir puliendo, dejándolo bien a la medida. Ya acá dejamos todo terminado. Ese es rosca izquierda, ¿sí? Así que uno rosca derecha y el otro rosca izquierda. Esto todavía hay que llevarlo a la fresadora, hacer un pequeño chavetero, 2 caras para colocar, digamos, la traba acá, y del otro lado realizar el ajuste de la tuerca que aprieta todo el conjunto. Tenemos que hacer dos ranuritas, 4 mejor dicho, 4 ranuritas, 2 acá y 2 a 180 grados para facilitar quitar el rodamiento, ¿no? Porque justamente este diámetro hay que dejárselo para que dé, digamos, consistencia al conjunto, y sobre todo para que le dé cuerpo de apoyo al rodamiento, ¿no? Entonces, haciéndole 2 pequeñas ranuritas, creo que ya lo he mostrado en otra oportunidad, permite quitar el rodamiento de forma fácil, o por lo menos sin tantos problemas, digamos. Porque el ajuste de este ajuste es un ajuste no suave, pero sí, digamos, que quede fijo el rodamiento en el eje, ¿sí? No se va a emplear prensa ni nada, sino a golpecitos, bien suavecito, ¿no? Son rodamientos susceptibles, digamos, a cambios dimensionales, y eso de luego acarrea, digamos, problemas de funcionamiento del rodamiento. Son rodamientos delicados para poner, digamos. Para eso hay que darle buena tolerancia, buen margen al apoyo sobre el eje, ¿no? Luego el apoyo sobre la cubeta exterior, o el ajuste externo del rodamiento, se lo deja un poquito más suave, cosa que las dilataciones tienden a irse hacia afuera y no aprieten la cubeta interior, y eso ocasiona problemas porque se genera mayor fuerza de rodadura, mayor calor, consume más aceite, grasa, etcétera, etcétera. Así que, como les decía, vamos a dejar un poquito de margen acá a los apoyos, darle después el ajuste fino, pero es lo de menos, es una pena una pulidita, ¿no? Nuevamente recalco la importancia de realizar los empalmes suaves en todos los puntos, sobre todo los que van esta parte de acá, que va justamente en voladizo, dejarle un empalme bien suave acá, cosa que no haya ningún problema de un esfuerzo cortante o algo por el estilo, que estos son aceros a veces problemáticos en esos aspectos, pero si uno tiene justamente la buena previsión de dejarle esos puntos críticos suavecitos, o suavizar esos puntos críticos, no debería haber tantos problemas. ¿Qué más? Y bueno, y después hacemos la rosca. Esta es una tuerca de fijación común y silvestre, de paso 1,5 para 45 milímetros, que es la que va acá, así que esta es una rosca métrica. Y luego tenemos acá el probador de rosca para la punta, rosca para diámetro 40 milímetros por 12 hilos por pulgada, ¿sí? Una derecha y otra izquierda. Hicimos el probador tanto para la parte de la rosca externa como para cuando hagamos las tuercas, la rosca interna. Así podemos tener la misma tolerancia, el mismo ajuste, y no hay ningún problema, digamos, podemos probar independientemente de cómo hayamos hecho, digamos, el torneado o el roscado. Ya que tenemos el probador, no hay ningún problema, le damos el mismo ajuste. Y bueno, eso es por ahora. Por ahora vamos haciendo este pequeño adelanto de trabajo, creo que nada más. Y bueno, como les decía, después queda todo el trabajito de fresadora, que son 2 caras, un chavetero, los cuatro ranuritas pequeñas, son las ranuritas de 8 milímetros, 2 y 2 enfrentadas, y luego a 90 grados en paralelo, digamos, en línea con este chavetero, pero 180 grados desplazado, o sea, en línea, en la misma línea, concéntrico, pero desplazado. Va a estar otro chavetero acá de, creo que era de 10 milímetros, me tendría que fijar el plano, pero creo que es de 10 milímetros, son unos 230 milímetros de largo de chavetero acá. Así que ese también es el otro
el otro trabajo, que este sí lleva un poquito más de tiempo, porque lo hacemos tranquilo en la fresadora, y bueno, y por ahí ya estaríamos. Y después tendríamos que empezar a atacar el tema de la cañonera o el porta para alojar todo este conjunto. Y bueno, amigos, eso va yendo por ahora. Vamos a seguir con las labores. Para las pasadas finas, en estos casos, empleamos el charriote inclinado para darle las pasaditas, digamos, que nos quede bien. No sé qué más le iba a comentar. Bueno, le coloco, en este caso le coloqué porque el diámetro es 62. Este es un papel para juntas común y silvestre, que son sobrantes que tenemos. Le hacemos este pequeño cobertor, ¿sí? Con la medida del diámetro aproximado, un poquito más, un poquito menos. La idea de esto es justamente cuando uno está haciendo el ajuste fino y empleando la luneta, no salten las virutas sobre los apoyos. En este caso son rodamientos que tiene acá. Vamos a mirarlo de este lado. No salten las virutitas y se coloquen adentro de los apoyos o de los apoyos, si fueran bronce o en este caso que son rodamientos, ¿sí? Entonces con esta pavadita se podría decir, sobre todo cuando son estas virutitas chiquititas que son las que salen en este momento, cuando uno está torneando lo grueso no es tanto el problema porque difícilmente se meta o se introduzca una viruta gruesa en este punto, muy difícil. Sucede por lo general cuando uno hace este trabajo, digamos las pasadas finitas, que son las decisivas en las medidas, ahí sí es muy probable que se meta acá adentro la virutita, te pegue un pequeño salto y te desacomode en algunos aspectos, por ejemplo a veces los apoyos, queda marcado el material, tenés que cambiar de lugar el apoyo o volver a regular el apoyo. Entonces haciendo con un imán, este es un imán común y silvestre de disco rígido, ¿sí? Disco rígido chiquito, ¿no? Pero disco rígido, lo colocas ahí sin ningún problema. Te sirve para proteger justamente cuando te estás arrimando con la herramienta, que no te salpique líquido también ocasionalmente. El líquido refrigerante a veces te lava un poquito el aceite que vos tenés acá sobre el apoyo. Yo le pongo una gotita de aceite para facilitar un poquito la rodadura, digamos, del rodamiento sobre el material, no esté solamente el material algo duro contra un material blando. Entonces te facilita un poquito por si llega a haber algún, digamos, un apriete o algo, bueno, se facilita un poquito el ajuste. Y bueno, lo que hicimos primeramente, claro, para regular la luneta fue darle una pequeña rectificadita sobre este diámetro, pero centésimas, creo que si le saqué 2 décimas, 3 es mucho porque tenía un salto de 8 centésimas, así que más o menos fueron unas 2 décimas que le saqué de acá. Limpié una pasadita de 1 décima y después otra pasadita de 1 décima a unas, ya les digo, a 750 revoluciones, y un avance un poquito más rápido que fue un avance rápido, no me acuerdo bien ahora, de 0,033, más o menos unos 60 milímetros por minuto era. Un avance rápido, cosa de limpiar, que quede una buena terminación superficial, que quede parejito sobre todo, sin la luneta obviamente. Esto es para limpiar esta zona de apoyo del medio. Y luego sí, fuimos aproximando, en este caso como tiene rodamientos, girás el material, una vez que la ruedita apenas empieza a girar, le das un toquecito más, un toquecito más para que esté bien apoyado, ¿sí? Y apretás los frenos del apoyo de la luneta. Si es en el caso de un apoyo de bronce o de cobre, como tengo en los otros tornos, lo que hago es ponerle apenas un papelito. Le pongo un papelito, vas acercando, y cuando el papelito se aprieta, lo sacás al papelito y ahí le das un toquecito más. En el apoyo de bronce conviene que esté un poquitito alejado, apenas una cosita, un pelito alejado, cosa que no se produzca calor, porque el tema de los apoyos de bronce o de cobre es que hay rozamiento, ¿sí? Y tiende a gastarse más fácil el apoyo. Entonces cuando vos estás torneando a veces entran a vibrar o a producirse cierta flexión en materiales largos, y no te das cuenta hasta que empezás a medir y vas a ver que te va produciendo, tenés distintas dimensiones a lo largo del torneado, y es porque justamente hay veces que va cediendo
el apoyo. Entonces es preferible tenerlo apenas con un papelito finito, el más finito que tengas, lo vas probando así, vas apretando, y cuando está apretado lo sacás, ¿sí? O que se rompa, como vos quieras, pero ahí te queda justamente la luz necesaria para que no tengas problemas. Previamente tendrás que haber limpiado, digamos, la zona de apoyo, ¿no? Porque si no te va a copiar justamente la descentricidad que vos tengas en el material y te lo va a trasladar después al torneado. Y bueno, son cositas, esto no son, ¿cómo decir? No son cosas... Estas son cosas que se van, digamos, a medida que vas aceptando trabajos, haciendo trabajos, te vas a ir haciéndolas, esto del cobertor y de la regulación de los apoyos. A medida que vas haciendo trabajos, le vas enganchando a esos pequeños vicios y, digamos, adaptándote a ellos e inclusive haciéndole algunas mejoras. Mi recomendación sigue siendo que el apoyo con los rodamientos es una de las mejores cosas, pero siempre y cuando no se aprieten demasiado. Donde vos entras a apretar demasiado, el rodamiento entra a producirse desgastes desparejos que se trasladan al material. Los apoyos de bronce y cobre, como les decía, hay que tener ese cuidado de cómo uno los reguló, cómo uno los apoyó, y estar vigilándolos continuamente y agregándole aceite. Y en el caso de los apoyos de bronce me ha salvado mucho este pequeño cobertor, este pequeño babero, para que la viruta no se meta, porque ahí sí que en los apoyos de cobre o de bronce digamos, se nota un poco más el golpe de la viruta y puede llegar a ser a veces un poco problemático, digamos, y sobre todo el aceite para resguardar, digamos, los apoyos, teniendo este pequeño babero, el líquido refrigerante no te lo lava tan inmediatamente, ¿sí? Así que bueno, son pequeños detalles. Y bueno, vamos a seguir trabajando, me queda este eje todavía, tenemos todavía un rato más y apenas es el mediodía, así que bueno, vamos a seguir, les mando un gran cariño a todos, cuídense y vamos a seguirnos. Chau, chau. Ahí me quedan hasta 50,34, así que venimos para acá y ya empezamos a usar el chariot. 30, 25, 20. Siempre para realizar una medición desconecto o lo dejo en neutral al torno, porque este torno es un poquito, digamos, tiene medio peligroso la palanca de arranque, digamos, y a veces cuando uno mide queda medio expuesta la palanca y puede llegar a activarla. Entonces desconecto el torno, lo tengo en neutral, que no hay forma, digamos, puede activarse el motor por un accidente, pero no va a girar el material, digamos, cuando uno toma una medida o está manipulando. Bueno, ahí tendría que quedar a 50,2 décimas. Con 18. Casi 18, así que vamos a darle un poquito, unas 8 centésimas. Vamos a darle 5, 6, 7, 8 centésimas. Vamos a hacer la pasada. La idea es dejarlo con 2 centésimas de más a la medida, cosa de después pulirla y darle el ajuste, ¿no? Pero bueno, ya cuando te quedan 2 o 3 décimas de más, décimas, no centésimas, décimas, podés empezar a hilar fino, digamos, con las pasadas, empleando
el chariot, ¿no? Así podés encontrarle la tolerancia, digamos, de tu ángulo elegido en el chariot. Ocho y medio, o sea, 50,08, o sea, 8 centésimas, 85 centésimas, así que vamos a darle 5 centésimas. Ahí está. Ahí estamos haciendo una pasadita de 5 centésimas para dejarlo más o menos con la tolerancia para el pulido. Debe haber cambiado un poquito porque estuve haciendo la rosca también, tapaba un poquito el ángulo, pero está más o menos en los valores que siempre uso. Por eso les decía, en las pasadas cuando te queda muy poquito margen, unas 3 décimas, ahí empezás a hacer las pasadas finas viendo cuánto te saca realmente. Entonces ahí les calculás las últimas pasadas de cuánto serían. Ahí está, 50,2 centésimos, ¿sí? Perfecto. Esa es la medida del diámetro y luego lo vamos a pulir, obviamente, dejarlo bien, pero bueno, esa es la medida que me gusta dejar a mí para asegurar la medida, ¿sí? Te da tiempo a pulir, a dejar bien las cosas, ¿sí? Si vos le dejas la medida exacta sin haber terminado todo el eje, a veces es medio complicadito. Es un gusto personal, me gusta hacer el ajuste final ya cuando tengo todo terminado, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el empalme. El radio que tiene el rodamiento 6210 es de 1 milímetro. El radio de la cubeta interna, digamos el radio que termina la cubeta interna, es de 1 milímetro, así que vamos a usar para hacer el empalme. Vamos a emplear esta herramienta, esta CNMG de radio 08, ¿sí? Vamos a hacerle un lindo empalme ahí, terminando, ¿sí? Pero lo suficientemente, digamos, lo necesario, cosa que el radio no toque la curva que nosotros hagamos, porque si no va a tener una falsa aproximación al tope, ¿sí? Lo importante es que llegue al tope bien, pero realizando un empalme, ¿no? El empalme no tiene que ser más grande que el radio, ¿no? Porque si no te queda, no va a alcanzar a tocar el tope, ¿no? No va a llegar a fondo el rodamiento, digamos. Así que vamos a emplear este rodamiento, este inserto. Y acá en la parte del empalme entre el rodamiento y la parte de apoyo donde va la polea acá, le vamos a hacer un empalme mucho más suave, mucho más largo, vamos a decir, pero empleando también este inserto CNMG, pero con movimientos combinados, un poco más suave, más amplio, ya que esta parte a veces puede haber un debilitamiento. Para evitar todo eso, hacemos un empalme bien, digamos, redondito acá, y acá un empalme más suave en la parte de la unión o del cambio entre rodamiento y polea, del cambio de diámetro entre polea y rodamiento. Para realizar el empalme vamos a llevarlo a 225 revoluciones, un poco más lento para que nos quede bien la terminación.
Ahí ya lo tenemos aproximado. Lo que vamos a hacer ahora es tocar con la herramienta el punto de tope y vamos a hacer una pequeña frendeadita para terminar bien el radio de 0,8. Ahí creo que está. Ahí lo vamos a mirar un poquito más de detalle. Ahí está lo que les comentaba. El radio de 0,8 acá, en este punto de ahí, acá, en este puntito de acá, tiene lo que es el radio curvatura del inserto 0,8. El radio del rodamiento es un poquito más grande, y en esta parte de acá, más o menos es 1 milímetro, más o menos acá, donde se ve esta manchita de acá, lo que hicimos fue meter un poquito más la herramienta en el diámetro, ¿sí? O sea, podría ser acá que tenga 49,99, ¿sí? En este punto acá está un poquito más bajo, entonces el rodamiento va a pasar por acá arriba, ¿sí? No va a tener un tope, entonces pasa por acá arriba y va a tratar de llegar lo más posible a este tope, a este de acá, ¿sí? Así que por eso, este radio o este empalme
como les digo siempre, en este tipo de construcción, en este tipo de ejes, siempre recuerden hacerlo, nunca dejarlo recto, ¿sí? Siempre con un radio de empalme lo más posible. El radio de los rodamientos está en la tabla de rodamientos. SKF, por ejemplo, tiene todas especificadas y si es posible se puede emplear también el radio de punta del inserto, viene bien, y si no habrá que modificar o hacer un pequeño bit de acero rápido con el radio, ¿sí? Que es un trabajo re sencillo, aparte se lo deja como último paso a esto, ya les digo, para que no haya ningún problema. Bueno, ese es el dato constructivo, y acá en la punta, bueno, falta todavía eliminar este filo. Siempre hay que eliminar los filos, ya sean poleas, piñones, o en este caso en las puntas de estos ejes, ya que cualquier golpecito puede generar una protuberancia y luego el rodamiento o la polea o el elemento que vaya no va a apoyar bien. Entonces siempre un chaflán, en este caso es un poquito más generoso, ¿sí? Para evitar cualquier cosa, ese filo que queda ahora que se siente con la mano, ¿sí? Entonces un chaflán bien pronunciado. Y luego nos queda este de acá. Este lo vamos a hacer un chaflán amplio, ¿sí? Acá un empalme un poquito más grande, que es la unión o el cambio de diámetros entre lo que es la polea y lo que es el rodamiento, ¿sí? Acá obviamente lleva un separador, un distanciador, pero igual hay que hacer un cambio de diámetro suave, ¿sí? Acá en este caso se puede permitir ese cambio más amplio, porque no hay ningún medio que estorbe entre estos dos elementos. Otro detalle, por las dudas les comentaba, esta distancia de acá hasta acá, acá van dos rodamientos 6210, ¿sí? Pero la distancia entre este punto y este punto es 1 milímetro más corta que la sumatoria de los dos rodamientos, ¿sí? Los rodamientos, el espesor de los dos, o el ancho de los dos rodamientos es 20 milímetros, por lo cual sumaría 40 milímetros, ¿sí? Esto lo dejamos a 39, este borde acá está a 39 milímetros para que justamente el elemento que venga acá apoye realmente sobre la cubeta del rodamiento y no sobre un tope, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta a veces cuando uno hace este tipo de trabajo, ¿no? El dejar un poquito más que sobresalga el rodamiento, hacer un poquito más corto el apoyo para que justamente tope el elemento que vaya acá, tope sobre el rodamiento, ¿sí? O bien hacer el elemento acá con un reborde para que tope el rodamiento, el elemento antes que cualquier otro tope, ¿sí? Eso depende. A mí me gusta por lo general dejar este tope un poquitito más corto. Con 1 milímetro es más que suficiente. ¿Y por qué 1 milímetro? Porque justamente el radio que ocupa ese milímetro que dejamos más corto es el que corresponde al radio de la punta de la cubeta, ¿sí? Del rodamiento. Entonces lo haces 1 milímetro y en realidad no estás perdiendo apoyo, sino que justamente estás empleando un elemento del rodamiento que no apoya prácticamente en el apoyo del rodamiento. Bueno, eso nomás, básicamente. Obviamente que al momento de pulir vamos a pulir lo que es el radio que quede bien pulido, al igual que este otro radio hay que pulirlo bien para que no tenga, borde filoso ni nada por el estilo. Empleando ahí, estamos nuevamente con el inserto CNMG, sacándole lo que son todos los filos, haciendo los chaflanes. Vamos a proceder a girar el eje, limpiamos, siempre es conveniente limpiar las puntas de contactos, en este caso del punto fijo, del punto móvil, del punto giratorio. Ahí cometí el error de no sacar el perro de ajuste, o sea, lo estoy viendo y aún no lo he cambiado, así que
siempre me pasa una de esas. Eh, Ahí está, justamente. Les decía cambiar, siempre limpiar lo que es los puntos de apoyo de los puntos, tanto del fijo como del giratorio. Siempre tener la costumbre de limpiar, de que no queden virutas, sobre todo en el alojamiento. En el alojamiento, digamos, en el centro mismo del material, en el centro que hicimos, en el apoyo, digamos. Siempre limpiar todas las virutas, que haya todas las suciedades y sobre todo tener cuidado al momento de acercar el punto, que no golpee el punto o deforme, digamos, el centro, ¿sí? El centro, el agujero de centro, para que no haya ninguna holgura, ni siquiera ninguna marca, porque eso todo se traslada al eje, ¿sí? Ahí estamos haciendo nuevamente el torneado largo. El apoyo largo son unos 280 milímetros que quedan voladizo. Por eso también recalcamos la importancia siempre de realizar, como estuvimos comentando recién, los empalmes. Debido a que quedan voladizos unos 300 milímetros, siempre hay que tener en cuenta una buena superficie terminada para que no haya, digamos, posibilidades de rotura por imperfecciones, digamos, por empalmes mal hechos. Ahí estamos nuevamente con el inserto TNMG, como pueden ver. Pequeñísimas, pequeñísimas vetas, que eso luego se quita con una pequeña pulida que le vamos a dar. Creo que un poco es, digamos, lo novato, o digamos las pocas veces que he podido hacer estos ejes largos. Son ejes, digamos, que tratamos de hacerlo una sola vez. Se rompen ya sea por un mal uso o directamente por una excesiva carga en los rodamientos. Algún día vamos a charlar un poquito por qué se rompen este tipo de ejes, y es más por el montaje de la máquina en sí. O sea, es cuando se instala la máquina. Muchos cometen el error de soldar el chasis o amarrar muy fuerte el chasis al suelo o a la superficie, y eso repercute directamente sobre los rodamientos, y los rodamientos justamente cargan sobre sí mismos y también sobre el eje, deformándolo, ocasionando o que se rompa el rodamiento o que se doble, o en otros casos más graves se rompa el eje, ¿sí? Eso lo vamos a ver quizás en algún momento que nos hagamos. Es un tema muy interesante, muy, muy lindo para tener en cuenta. Y ahí estamos haciendo el empalme, como les decía, con el radio 0.8, un empalme suave. Y se lo puede apreciar un poquito. Todos los empalmes, siempre recuerden, hay que pulirlos, hay que dejarlos bien suaves para que no haya interferencia, ¿sí? Y bueno, básicamente ese fue el trabajo en esta semana, amigos, que quería compartir con ustedes, que creo, a pesar de ser un trabajo, creo, un poco sencillo, no muy relevante, y yo quiero creer que en muchos lugares se hacen este tipo de trabajo. Es la forma que me gusta realizarlo a mí, en la que me siento cómodo, en la que me siento seguro, digamos, por el trabajo que estamos terminando. Y por el otro lado también es, digamos, mostrarles un poquito algunos detalles. No es en sí la técnica, pero por ejemplo lo que son los detalles en este tipo de ejes, a tener en cuenta, sobre todo o a mejorarlos si les llega si llegan a tener que realizar un trabajo en sus talleres, ¿no? Son ejes que, digamos, requieren mucho trabajo, que hay que tener muchas consideraciones y especial cuidado sobre todo. Ahora vamos a proceder a hacer la parte de rosca, del roscado. Esta es la parte, dimos vuelta al eje para realizar el roscado. Me gusta realizar todo lo que es el ajuste sin variar, digamos, el charriote. Como les digo, es un método que empleo, no es a rajatabla. Cualquiera puede roscar como quiera, empleando el charriot o no. Aún así pienso que el charriot hay que emplearlo, porque el charriot se le da, digamos, el huelgo o la tolerancia a la rosca. Ahí tengo marcado justamente sobre el carro transversal la inclinación para un lado, para este caso la rosca derecha externa. Después tengo también para el otro lado, que son digamos, la otra inclinación para la rosca. Ahí estamos mostrando el porta inserto, y ahí le pongo el detalle de 4. Ese 4 es que tengo que agregarle para esa altura del porta herramientas cuatro suplementos que suman 4 milímetros para quedar a la altura de todos los otros, ¿sí? Ahí, empleando una pequeña escuadrita, lo que hacemos es el escuadrar la herramienta, el costado de la herramienta con respecto al material. Les estaba comentando que es el método que me siento más seguro también para el roscado. No veo que se produzca digamos, un desgaste muy importante en el porta inserto. Quizás uno demore más porque tenga que mover todo lo que es digamos, el charriot y demás, pero creo que
trabajándolo ahí, como estamos viendo, a unas 225 revoluciones. En este caso, como es rosca métrica, es la tuerca de seguridad o la tuerca de ajuste, que es rosca métrica para diámetro 45. Lo tengo que hacer con avance y retroceso. El retroceso lo hago, digamos, un poquito más rápido. Disculpen, no, lo hago con la misma velocidad, 225 volviendo, pero a lo que voy, que es el método que me siento más seguro, es realizando justamente con el charriote inclinado. Le veo que justamente trabaja solamente un lado del filo, no ocasiona tanta carga sobre los dos filos del inserto de roscado, ¿sí? Y eso también te repercute económicamente, ya que económicamente no tenés que estar gastando dinero comprando insertos de roscado si uno tiene el suficiente cuidado, digamos, de realizar el trabajo. En este caso es una rosca métrica de paso 1,5. Lo estamos haciendo con el inserto para rosca métrica también. La inclinación no varía mucho, no veo que varíe mucho si uno lo inclina a 27,5 grados a 30 grados, porque en sí está uno copiando lo que es digamos, el perfil del inserto. Y la profundidad aproximadamente, casi se diría que es la profundidad necesaria, es 0,88666 por el paso, ¿sí? Es casi 1,5 milímetros que hay que darle también de profundidad. Esa es la cuenta para la rosca métrica. Damos vuelta, colocamos ahora, por las dudas, ya que vamos a hacer un roscado un poquito más importante. En este caso son rosca de 12 hilos por pulgada. Vamos a cambiar el inserto, ¿sí? Para rosca Weaver, con ángulo de 55 grados, digamos, de apertura, el ángulo del filete. Escuadramos nuevamente. Y ahora sí vamos a ocupar lo que es el dial de roscado. Al ser una rosca de 12 hilos, la cuenta de la profundidad es 0,75 dividido el número de pasos en hilo, en este caso 12, por 25,4 para que nos dé en milímetros, que es casi 1,6 milímetros de profundidad. Creo que empleamos para eso el dial para roscado. Como es paso 12 hilos por pulgada, es un paso par, digamos. Podemos engranar en cualquier punto, ya sea en una marca o en un número del dial del roscado, hacer coincidir. Lo que sucede a veces cuando no funciona este método es que uno no tiene bien regulada la marca con el engranamiento o el enclavamiento, digamos, de la tuerca partida con digamos, el tornillo patrón. No coincide con la marca que tenemos en el dial de roscado. Ese es un motivo. Entonces uno tiene que regular, si es lo posible, o remarcar el dial de roscado. Y en otro caso hay que tener también en cuenta el tornillo patrón. A veces estos métodos, en estos tornos chinos, viene el tornillo patrón en hilos por pulgada, ¿sí? Son, por ejemplo, en este caso tenemos de 4 hilos por pulgada, es el torno Wing. Y la división interna del engranaje que está entrando en contacto con el tornillo patrón es para realizar rosca métrica. Entonces nunca te va a coincidir. Lo que hay que hacer es revisar el manual, si no es necesario cambiar, digamos, el engranaje para hacer rosca Weaver. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos para tanto rosca Weaver como para rosca métrica. Pero sucede que para la rosca que usualmente empleamos en rosca métrica no coincide, no tenemos el engranaje directamente, ¿sí? Ahí estamos probando nuevamente con nuestro probador de rosca externa. Y ahí ya lo tenemos definido. Y bueno, amigos, eso fue todo por ahora. Les dejo un gran abrazo a todos. Espero que pasen una buena semana y nos vemos muy pronto. Chau, chau.